Una persona muy horrible. Esas son las palabras que los soldados rusos capturados usaron para criticar a su presidente Vladimir Putin durante una entrevista obtenida por el periódico Express del Reino Unido, el 31 de diciembre. Los soldados acusaron a Putin de no preocuparse por ellos mientras los envía a la picadora de carne que creó en Ucrania, afirmando que su incompetencia está provocando miles de muertes. Los rusos ya no pueden soportarlo más. Están casi felices de ser capturados y todo lo que quieren es volver a casa y continuar llevando sus vidas normales, pero Putin no va a permitir eso. Está decidido a tomar Ucrania y no va a parar hasta que lo logre, o se vea obligado a terminar su operación militar especial debido a una victoria ucraniana. Si debe ser despiadadamente cruel con su gente para cumplir su agenda, no dudará en hacerlo. Es esa crueldad la que vamos a explorar en este video. Revelaremos las impactantes acusaciones hechas contra el líder de Rusia por sus propios soldados, y profundizaremos en ejemplos de Putin siendo insensible e incompetente de manera inimaginable en la guerra. Comencemos con la entrevista de Express. 2 soldados rusos capturados por las Fuerzas Armadas de Ucrania a finales de diciembre acusaron a Putin de ser una persona horrible. La captura ocurrió después de que su unidad fue destruida. Los nuevos prisioneros de guerra, POWs, aparentemente están siendo mantenidos en un lugar con calor, comida y agua. Ninguno se considera necesidades para los soldados en el mundo de Putin. Volveremos a ese punto más tarde. 2 hombres, uno de Rostov y otro de Krasnodar, afirman que Putin los trata como ovejas enviadas al matadero en Ucrania. Putin ha sido un tirano durante 24 años, arreando a la gente como ovejas, afirma un soldado, y otro añade que la astuta propaganda del líder de Rusia es culpable de que tantos compatriotas no vean su verdadera naturaleza. Un soldado capturado afirma que en Rusia algunos respetan a su presidente, pero están influenciados por la propaganda. El soldado se sorprendió al ver civiles siendo asesinados en Ucrania, como ocurre en la realidad. Surge la primera pista de la pura crueldad de Putin. No solo aprueba que su soldado mate a civiles inocentes, sino que también oculta este hecho a su propia gente. Los soldados que se alistan en el ejército de Putin no saben que deben matar a inocentes, y a él no le preocupan las cicatrices que ese trauma les deja. No le importa a quién recluta para luchar contra Ucrania. Uno de los soldados capturados reveló que su unidad contenía 30 soldados, todos ellos ex-convictos, a quienes se les dio la opción entre luchar y morir en Ucrania o cumplir sus condenas. Todos eligieron luchar, y el terror que encontraron no fue aliviado por sus oficiales al mando, quienes no participaron en los ataques a los que los soldados fueron obligados a entrar. Uno de los soldados capturados explica que se asustó mucho y comenzó a disparar cuando las fuerzas de Ucrania descendieron sobre ellos. Una granada aterrizó y mi arma se atascó, y grité, «Nos rendimos y fuimos capturados por los ucranianos». El comandante, quien nos entrenó, no participó en el ataque. Estaba en un refugio lejano, dirigiéndonos por radio. Eso es todo. Los comandantes nunca nos acompañan, concluyó el soldado. Putin ha dejado en claro quién debe morir en esta guerra. No son los comandantes ni los líderes quienes deben guiar a sus unidades en la batalla. Solo son los de rango, los criminales al frente y los soldados prescindibles en la picadora de carne que ha creado. La ausencia de un comandante refleja la ineptitud estratégica de Putin, especialmente considerando que los soldados rusos en la unidad no prestarán mucha atención a la radio durante la batalla. Parece que el trabajo del comandante es simplemente señalar una dirección y enviar a sus soldados a morir. En resumen, esa es la estrategia de Putin para la guerra. De los 30 hombres de la unidad que describe el prisionero de guerra, 27 han muerto en Ucrania. Los 2 que expusieron la brutalidad de Putin están entre los únicos 3 supervivientes. Este par de prisioneros de guerra no son los únicos soldados rusos que han revelado la crueldad de Putin. El 5 de diciembre de 2024, un marine de la 8ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia de Rusia reveló que la estructura de mando creada por Putin no es adecuada para su propósito en Ucrania. Ahora prisionero de guerra, el marine reveló cuán mal preparada estaba su unidad para los combates en Kursk. Firmó un contrato y luego los enviaron a Kursk a entrenar. Allí pasaron 2 días preparándose, construyendo una panadería y limpiando el área. No hubo preparación real, solo dispararon 2 cargadores. La incompetencia estratégica de Putin tiene a sus tropas corriendo recados innecesarios en lugar de estar fortificadas y listas para la batalla. La crueldad de Putin radica en su desprecio por las realidades de la guerra que inició, lo que solo lleva a que más de sus soldados se conviertan en bajas. Las estructuras de mando rusas son deficientes. Según un prisionero de guerra ruso, los comandantes son muy malos y simplemente ordenan atacar. No hay retorno. Si vuelves, serás eliminado de inmediato.
Putin no solo está nombrando comandantes que no lucharán junto a sus tropas en momentos difíciles, sino que aparentemente también les ordenan matar a cualquier soldado ruso que intente retirarse. Aquí no hay tácticas ni vivir para luchar mañana. La cruel realidad para tantos soldados rusos es que su única tarea es avanzar bajo la amenaza de muerte. Es un enfoque bárbaro para una guerra, pero según estos prisioneros de guerra parece ser el único que tiene Putin. Hasta ahora, hemos visto varios ejemplos de cómo la falta de perspicacia táctica y crueldad de Putin ha llevado a sus propios soldados a exponerlo por lo que es. Analicemos lo que esto implica para los rusos que aún combaten en Ucrania y los 835.000 que ya son víctimas de la brutal guerra de Putin. Primero, la picadora de carne. La crueldad de Putin lo ha llevado a abandonar toda estrategia mientras envía a sus soldados en ataques de oleadas humanas contra las defensas de Ucrania. Trata a sus tropas como carne de cañón, según la miembro del Parlamento británico, Alicia Kearns, quien dice que la moral rusa ha sido pobre durante mucho tiempo, lo que resulta en una línea de frente rusa que depende de convictos, soldados extranjeros, raciones de la era soviética, armamento y la amenaza de ser disparado por cobardía. El secretario de Defensa en la sombra del Reino Unido, James Carlich, afirma que Putin muestra poco respeto por cualquiera involucrado en la guerra que él inició, según las declaraciones de un prisionero de guerra ruso. Los informes desde el frente en la guerra no provocada de Putin sugieren que tiene poco respeto por la vida humana, ya sean civiles, militares ucranianos o miembros de sus propias fuerzas armadas. Esa falta de respeto explica en parte por qué Putin está dispuesto a enviar a sus soldados a la muerte en ataques malogrados contra posiciones ucranianas. Pero hay otro factor en juego. El molino de carne está funcionando despacio. Al final de 2024, la British Broadcasting Corporation informó que la estrategia de picadora de carne de Putin había permitido a Rusia capturar 1.460 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania y la región en disputa de Kursk. Tomar esa pequeña cantidad de territorio tuvo un costo masivo de vidas, dijo el informe, con Rusia en el punto en que estaba perdiendo 1.523 soldados por día para finales de noviembre. Peor aún para los rusos en el campo de batalla, no hay señales de que Putin cambiará su enfoque ahora que estamos en 2025. Según un funcionario occidental anónimo que habló con la British Broadcasting Corporation, es muy probable que los rusos sigan intentando estirar a las fuerzas ucranianas usando su masa para abrumar las posiciones defensivas y obtener ganancias tácticas. Usar la masa es un eufemismo para decir que Putin planea sacrificar más vidas rusas, ya que su única estrategia se basa en explotar la ventaja demográfica de Rusia. El líder de Rusia no tiene una fuente infinita de personas. Sin embargo, tiene acceso a más mano de obra, hasta 46.186 millones de personas aptas para el servicio, versus 12.731 millones en Ucrania. Putin también está reclutando mercenarios extranjeros y miles de soldados de Corea del Norte para fortalecer sus tropas. Para el líder ruso, la cantidad de soldados en el frente parece ser más importante que la calidad del equipo militar. La despiadada lógica es que más soldados implican más personas para absorber las balas ucranianas, y los sobrevivientes podrán penetrar las defensas enemigas. En ningún lugar es más clara esta aterradora y terrible estrategia que en el camino de la muerte. El 10 de enero, Newsweek informó, en un video publicado por la ex cuenta War Monitor Clips, que el video muestra una sola carretera en las afueras de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, que es el último objetivo de Putin en su empuje para tomar el Oblast de Donetsk de Ucrania. Las imágenes, aparentemente grabadas desde un vehículo todoterreno, evidencian múltiples ataques rusos fallidos en esta carretera. En la carretera se observan vehículos abandonados y cuerpos de soldados rusos heridos y fallecidos. Todos han sido destruidos en el camino hacia lo que algunos llaman la ciudad fortaleza de Ucrania. Más tarde en el video, descubrimos que el hombre conduciendo el vehículo todoterreno y grabando es ruso, y está recorriendo la carretera desesperadamente, intentando escapar de un dron ucraniano que lo persigue. El video finaliza con una explosión, aparentemente por un proyectil de artillería ucraniano, y gritos del conductor del vehículo todoterreno indicando que está herido. El reportero de guerra alemán Konstantin Flemich proporcionó más contexto sobre las imágenes de la carretera de la muerte. La carretera está siendo atacada por el flanco sur de Rusia, probablemente intentando tomarla para acercar la ciudad fortaleza de Pokrovsk y preparar un ataque posterior. Según Flemish, el problema es que Putin utiliza las mismas viejas tácticas de trituradora de carne para intentar tomar la carretera de la muerte. Las imágenes de la cámara del tablero muestran numerosos vehículos destrozados y cuerpos en el suelo, evidenciando que Putin ha intentado atacar esta carretera en múltiples ocasiones. Envió oleadas de unidades mecanizadas e infantería a sus muertes. Cuando las oleadas no funcionaron, envió más, demostrando cruelmente su desinterés por sus soldados.
No se considera intentar una estrategia diferente ni buscar una nueva ruta hacia Pokrovsk. El líder ruso solo puede ordenar a sus soldados atacar la entrada más obvia de la ciudad, creyendo que el enfoque de picadora de carne que le ha ganado territorio durante 2024 funcionará aquí. Flemish también destaca otros detalles en las imágenes que enfatizan la crueldad de Putin. Quizás tenga razón. Toma al hombre que filma mientras conduce el vehículo todoterreno, por ejemplo. Mira fijamente al cielo, intentando desesperadamente seguir el rastro del dron ucraniano que lo acecha. El hecho de que el soldado esté haciendo eso muestra que Putin lo ha enviado alegremente al camino de la muerte, sin protección contra los drones ucranianos, que sabe que están destruyendo sus tropas. El soldado está totalmente expuesto, como miles de otros que Putin ha enviado al matadero. La armadura no necesariamente ayudaría al ruso que huye. Su cámara muestra varios vehículos blindados destruidos en una escena que Flemish describe como similar a las películas de Mad Max. Muchos de estos vehículos están destruidos junto a la carretera. Nuevamente, esto sugiere que el conductor del vehículo todoterreno no es el primer ruso enviado por esta ruta. Muchos han venido antes que él y más seguirán, ya que Putin simplemente envía más soldados para intentar golpear las defensas de Pokrovsk en Ucrania. Esta grabación muestra a la picadora de carne de Putin en pleno funcionamiento. Es una prueba de que lo que los prisioneros de guerra dicen sobre él es preciso. Al líder de Rusia no le importan ellos y su única estrategia es avanzar sin importar el costo. Luego están los cuerpos a lo largo de ese camino. Flemish indica lo que parece ser una camilla abandonada, quizás con el cuerpo de un soldado ruso en el camino de la muerte. Hay varios ejemplos más de cuerpos simplemente dejados en el suelo en el video, lo cual es un microcosmos del enfoque de Putin hacia los héroes de guerra muertos de su país. Ni siquiera le importa lo suficiente como para que sus tropas recojan los cuerpos de sus camaradas caídos. Esta ha sido la estrategia de Putin desde el inicio de su operación militar especial. En mayo de 2022, la British Broadcasting Corporation informó que los soldados rusos que fracasaron en el intento inicial de Putin de tomar Kiev aún se encontraban esparcidos por los campos y carreteras que llevan a la ciudad. Los restos de esos soldados seguían siendo descubiertos semanas después de la incursión de febrero de 2022 con Ucrania, enviando equipos militares para recogerlos. Un cuerpo sobre el cual informó la British Broadcasting Corporation fue enterrado en una tumba superficial donde finalmente un perro lo olfateó. El soldado muerto fue uno de los 137 apilados en dos grandes vagones que la British Broadcasting Corporation informó en un solo día. Muchos nunca volverían a casa. Solo aquellos con identificación podrían ser devueltos a sus familias en Rusia. Y en algunos casos, Rusia está evitando activamente recoger cuerpos porque Putin no quiere que vuelvan a sus familias. El 3 de enero de 2023, Putin firmó un decreto prometiendo dar 5 millones de rublos a las familias de cualquier soldado ruso muerto en Ucrania. Esto equivale a unos $51.800 con Putin usando el decreto para generar buena voluntad en Rusia. Pero Putin podría estar ordenando a sus soldados no devolver los cuerpos de los fallecidos a su país de origen. Polina Cherkosova, madre afligida, le contó a Radio Free Europe que su hijo Mikhail murió en Bakhmut en junio de 2023 tras solo 2 meses y medio en Ucrania. Pero hasta julio de ese año, aún no había recibido un cuerpo. No pido nada más, le dijo al medio. Solo tráeme el cuerpo. Pero el comandante del pelotón también expresó su pesar y simpatía, pero no enviaría a sus soldados por el cuerpo debido a que los combates aún seguían. El comandante del pelotón le informó a la madre del soldado que en su última misión vio al menos 20 cuerpos de rusos caídos. Ninguno había sido reclamado. Probablemente nadie sería enviado a casa. El comandante del pelotón pudo haber tenido razón. Pudo haber sido imposible recuperar a Mikhail por los combates en Bakhmut, pero eso beneficia a Putin. Sin un cuerpo, no hay evidencia de la muerte de Mikhail, lo que implica que no debe pagar más de $50,000 a una madre desconsolada. Es crueldad sobre crueldad. Putin no solo envía a sus soldados a la muerte, sin molestarse en recuperar sus cuerpos, sino que también se beneficia al no tener que pagar a las familias el dinero prometido. La situación de los soldados rusos no mejoró en 2024. En octubre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia misma ha matado a muchos rusos. Numerosos soldados rusos movilizados fueron ejecutados por su propio ejército por temor a atacar, morir o resultar heridos en combate. Se retiraron y fueron asesinados por su propio ejército. De nuevo, vemos las estructuras de mando que Putin ha establecido y que los prisioneros de guerra rusos mencionados anteriormente en el video denunciaron en juego. Si esos soldados mueren en manos de Ucrania o de sus propios compañeros, no es muy relevante para el líder ruso. Los cuerpos de los soldados se dejan pudrir en el suelo, lo que sugiere que Putin ha abandonado la pretensión de preocuparse por las tropas que envía al matadero, o tiene a sus propios soldados matando por él. La situación es extremadamente cruel.
Los soldados rusos son forzados a avanzar constantemente y ejecutados si intentan retroceder. Son enviados a la batalla desprotegidos, como demostró el desafortunado conductor de vehículo todoterreno, y sus propios comandantes rehusaron unirse al combate. Putin ha creado una picadora de carne en Ucrania, y cuando miles de sus soldados mueren inevitablemente, ni siquiera ordena que recojan sus cuerpos para enviarlos a casa. Hacer eso le costaría dinero que no quiere dar a las familias de los soldados, aunque lo prometió. Hay un elemento más de la crueldad de Putin, del que aún no hemos hablado. ¿Recuerdas cuando mencionamos al inicio del video que la comida y el agua son lujos que muchos soldados rusos no tienen? Eso no fue una exageración. Otro aspecto más de la crueldad de Putin es que no les da a sus soldados suficiente comida para sobrevivir en el frente. En ciertos casos, restringe el acceso a los alimentos como castigo a los soldados que no siguen sus obsoletas tácticas de ataques masivos. El problema de la comida en Rusia es otro más que ha tenido desde el comienzo de la operación militar especial. En noviembre de 2022, Euronews Weekly informó que la situación era tan mala para los soldados rusos en el frente que habían recurrido a comer animales de zoológicos debido a la falta de raciones necesarias durante los constantes combates. Ha habido al menos un caso de este saqueo de zoológicos en el pequeño pueblo de Yampil, que se encuentra en la región de Donetsk de Ucrania. Los residentes del pueblo dijeron que los rusos invasores comieron el bisonte, el canguro y los avestruces abandonados en el zoológico. Los huesos quedaron esparcidos por todas partes. Según Vitaly, un voluntario ucraniano, incluso los lobos fueron blanco de ataques. La situación con los lobos es terrible. Murieron sosteniendo su tazón vacío en sus patas en recintos cerrados, a pesar de que la gente decía que eran mansos. Solo hallamos esqueletos, afirma. Matar animales domésticos es un acto desesperado. En diciembre de 2023, más soldados rusos capturados le dijeron a sus enemigos ucranianos que estaban tan escasos de comida que tuvieron que estirar al máximo lo poco que tenían. Un prisionero de guerra contó que diluyó una lata de carne guisada con agua del río Dnipro, la cual consumió durante una semana. Luego están las fosas del hambre. En junio de 2024 surgieron noticias de que los comandantes rusos arrojaban a las tropas desobedientes a fosas, dejándolas morir de hambre por días, supuestamente para reeducarlas. En este caso, reeducación probablemente significa llevarlos al borde de la desesperación para que estén más dispuestos a participar en los asaltos de oleadas humanas de Putin. Según el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania, por la más mínima ofensa, los soldados son encarcelados negándoles comida y agua para que puedan repensar su misión en una atmósfera especial. Los que caen en estos pozos de inanición a menudo son forzados a ser tropas de asalto al salir, lo que implica que los rusos son quienes mueren en el frente. Cuestionar las órdenes de un comandante o negarse a luchar es motivo suficiente para ser lanzado a uno de estos pozos. La crueldad abunda en el ejército de Vladimir Putin. Hambre. Comandantes indiferentes a sus soldados solo los envían a una muerte casi inevitable. El triturador de carne de Putin y su desprecio por su propio pueblo revelan que su guerra contra Ucrania también es una guerra contra los rusos reclutados en esta lucha innecesaria. ¿Cuál es tu opinión sobre estos ejemplos de la crueldad de Putin? ¿Te sorprende que Putin trate así a los soldados rusos? ¿Por qué Putin parece no tener otra táctica que enviar a sus soldados al matadero contra Ucrania? Deja tus comentarios abajo y gracias por mirar.